Buenos días, que el Señor les bendiga y les guarde donde quiera que estén. La historia que les voy a compartir el día de hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 32. Es donde se encuentra la historia completa. Pero yo me voy a estar basando únicamente en los versículos 21 al 24. Y dice así: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Hace algunos meses platicaba con una amiga acerca de cuando quieres pasar al siguiente nivel, que algunos le llamarían crecer en tu fe o crecimiento cristiano. Y ella me decía que había pedido que su fe aumentara, y las pruebas que vinieron a su vida fueron fuertes, y mientras caminaba junto a ella le dije: yo nunca he pedido eso a Dios, o no recuerdo haber dicho que aumente mi fe. Y le dije también que sabía lo que eso implicaba. Y ella me contestó: si no pides pasar a un siguiente nivel, siempre vas a estar en una zona de descanso y no vas a creer ni a crecer más espiritualmente. Me quedé pensando en lo que dijo y después meditaba a solas y me pregunté si debería pedir que mi fe aumentara. Fue una pregunta que en un momento solo pensé por 15 minutos, quizás media hora, pero no llegó ese momento en que me arrodillara a pedir por ese punto en mi vida. En ese tiempo quizás me sentí una cristiana en lo posible saludable, con la fe que hasta ese momento estaba teniendo. 2 o 3 meses después nos encontramos en casa, en diferentes partes, cada uno con diferentes luchas y pruebas físicas, emocionales y espirituales. Quizás algunos no pidieron que su fe aumentara, otros quizás sí, pero al final de cuentas es un periodo que pone a prueba nuestra fe y nos invita a tener puestos los ojos en Jesús. El versículo 21 de esta historia dice: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Cuando el tiempo transcurre y no vemos que nada esté sucediendo, nos invade muchas veces la duda de que algo bueno pueda salir de toda esta situación que estamos viviendo. Incluso cuando se trata de un milagro que le estamos pidiendo a Dios, comenzamos a pensar que quizá la voluntad de Dios sea no sanar a esa persona y dejamos de orar por eso que habíamos estado pidiendo. El versículo 22 dice: muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Aquí observamos en el versículo 22 a un padre que está dudoso. Quizás había visto que Jesús había hecho milagros en muchas personas o le habían contado, y en su corazón había una semilla de esperanza, pero algo también en su corazón le hacía dudar si eso podía ser real en su vida y en la de su hijo. De acuerdo a lo que nos cuenta esta historia, quizás alguna de las características de este muchacho es que tenía cicatrices, porque dice la historia que lo tiraba muchas veces al fuego. Tenía heridas, moretones, quizás era una persona delgada porque no comía bien, estaba emocionalmente triste, porque no podemos estar felices cuando un espíritu está atacando de manera constante en nuestras vidas. Era una lucha interna que él tenía, una lucha interna espiritual constante. Podemos imaginar a este joven tal vez incapacitado algunas veces a estar en cama, y para completar estaba mudo, no podía expresar más que quizás con las emociones. Su rostro decía si estaba bien, si estaba triste. Todo este panorama parecía tan desalentador. Entonces en el versículo 22
Este hombre, este padre está diciendo, si puedes hacer algo, quizás en el área física, o en el área espiritual, o en el área emocional por mi hijo, de tal forma que mejore un poco, te pido que le ayudes. Si puedes hacer algo, no te pido mucho. En el versículo 23 y 24 hay una conversación de ambos, de Jesús y el Padre. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Muchos comentaristas dicen que este hombre respondió de acuerdo a la afirmación que Jesús estaba haciendo de que si creía, su hijo sería sano. Porque vemos en algunas otras historias donde Jesús a cada persona que va a sanar le dice, ¿puedes creer que puedo sanar? Y las personas contestaban, sí creo. Pero en esta historia llama mucho la atención que este hombre no solo contesta que cree, sino también pide que Jesús lo ayude en la parte de incredulidad que tiene, que le ayude en su poca fe. En muchas ocasiones esperamos creer cuando sentimos, pero nunca vamos a creer de esa manera, porque algunas veces amanecemos un poco tristes, un poco animados. Nosotros vamos a creer por fe, aun cuando las circunstancias no sean las mejores que estamos viviendo. La incredulidad es que creamos que no podemos recibir milagros de sanidad física, pero también a veces no creemos que podemos ser sanos en la parte espiritual y emocional, que Dios pueda transformar nuestras vidas. Debemos quitar todo ese mal pensamiento y saber que Dios puede transformar cada área de nuestra vida en donde estemos necesitando de su ayuda. Un incrédulo hay que recordar que es un infiel a Dios, porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hay muchos que dudan aún teniendo evidencias, como le pasó al pueblo de Israel. Vio las maravillas desde Egipto hasta el desierto, y aún así muchos de ellos se rebelaron contra Dios y fueron incrédulos. Quizás muchos de nosotros ya hemos experimentado algunas evidencias del amor de Dios a través de la sangre de Jesús, a través de sanidad física, espiritual y emocional en nuestras vidas. Quizás lo hizo en alguna etapa, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aunque las circunstancias parezcan ser diferentes, tenemos al mismo Dios. Recordemos que bienaventurado el que no vio y creyó. Elijamos la fe, incluso la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Quizás haya alguna parte de nosotros que duda, pero a Dios le agrada que nosotros podamos decir como este hombre, sí creo, pero hay cierta parte de duda en mi vida. Ayúdame a caminar en mi poca fe, ayúdame a seguir avanzando, ayúdame a caminar en medio de la neblina que me impide ver. Dios tiene el poder que lo supera todo. Creamos que es posible que Dios puede actuar en cada área de nuestras vidas, en donde nosotros lo estamos necesitando. Si las dudas vienen, hablemos con Dios sobre eso, busquemos su palabra, y sé que Dios nos ayudará porque Él nos ama y también se agrada de nuestra sinceridad ante cualquier situación que enfrentemos. Dios me las bendiga donde quiera que estén y que Dios nos ayude a tener esa fe incluso como una semilla de mostaza.